tanteadores deportivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. Para nosotros construir es unir. Unir la construcción con soluciones innovadoras y sostenibles que marcan y marcarán la diferencia en las personas y el planeta. Imagina en grande. Construir con lo mejor. Holcim. Conoce más en holcimsoluciones.com/Argentina. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino necesita encontrar el camino de la recuperación plena de la actividad y del reencuentro con el público. Hoy que se impulsan políticas de Estado que buscan desfinanciar definitivamente al sector audiovisual y que la propia Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la ENERC, está severamente desfinanciada, desde GPS Audiovisual reafirmamos nuestro compromiso con una cultura plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para el desarrollo de nuestra sociedad y de la actividad, por supuesto. Bienvenidos a esta 7ª temporada de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chab, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Mañana se va a estrenar en salas el documental Tristán y los días por venir, de Martina Matskin y Gabriela Wasuf. Es una producción de Groncho Studios y Lumen Cine en coproducción con la compañía uruguaya Monarca Films. Esta historia, este documental, acompaña al protagonista, Tristán Miranda, en su transición de género. Iniciamos esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio con una de las directoras de este muy interesante documental, Gabriela Wasuf. Bienvenida, Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, gracias a ustedes. Bueno, Tristán y los días por venir es un documental, una historia que se filmó a lo largo de 7 años. Sí, así es. Ese fue el rodaje, pero hay toda una investigación previa, ¿no es cierto? O sea, que el camino es mucho más largo. ¿Cuál fue el punto de partida para ustedes? El punto de partida fue un casting de ficción para un cortometraje que dirigió Martina Matskin, mi codirectora, donde yo hice la asistencia de dirección. Nosotras ya veníamos desarrollando Cuidadoras, que fue el primer largo documental que dirigimos juntas. Sí. Y bueno, el cortometraje que fue un Historias Breves también, que estrenó, si no me equivoco, en 2019 en una tanda en Mar del Plata. Bueno, ese cortometraje tenía como protagonista un varón trans. Entonces hicimos ese casting. La producción de ese corto era de Lucía Vela,
Pero en ese momento que nosotros ya veníamos trabajando con Groncho como pata de producción audiovisual, también muy cercana a la Mocha Celis, un espacio de militancia por la diversidad con el que nos identificamos mucho y que hemos acompañado y siempre intentamos acompañar, creo que mutuamente. Bueno, entre Groncho y La Mocha colaboraron mucho con la difusión de ese casting entre agrupaciones de familias diversas. Bueno, no era tan común tal vez en ese momento, claro. Mucho menos hablar de masculinidades trans. Y Tristán vino al casting, recibió la convocatoria a través de Munay, que es una de las tantas agrupaciones de familias diversas que justamente se juntan para hablar de sus particularidades, defender sus derechos, armar comunidad, ¿no? Todo esto. La mayoría de las familias de Munay viven en el conurbano. Tristán es de Moreno, de zona oeste, y bueno, vino al casting, empezó a pasar las sucesivas etapas y terminó siendo seleccionado y compartimos el rodaje en ese momento en la costa argentina, una parte en la costa, una parte acá, y después el recorrido de estreno estrenó en Berlín e hizo un recorrido de festivales muy largo que todavía sigue, por suerte. Ah, mira. Sí, y que sigue resonando entre familias diversas, ¿no? Sobre todo. Y bueno, así lo conocimos. Compartimos esas alegrías, el poder estrenar, conocernos. La mamá de Tristán es unos años más grande que nosotras, pero no tanto más. Fue madre muy joven. Tristán ahora tiene 22. Y un poco había unas ganas que teníamos con Martu de filmar algo sobre infancias, adolescencias y diversidad. Y apareció como esta forja de vínculo, como de un tiazgo, ¿no? Que fuimos forjando con Tristán a lo largo del tiempo y compartiendo la vida. Es producto de eso, es la película. Y ustedes decidieron, el punto de partida entonces fue la presencia de él. Sí, a ver. De su historia, ¿no? Acercarse a su historia. Nosotras en ese momento, tanto Cuidadoras como Tristán empezaron su desarrollo en Incubadora, que era un laboratorio de desarrollo que existía en ese momento. Me acuerdo que, con Cuidadora fuimos Rodo Pichirilli y yo la dupla de ese desarrollo. Martu se sumó más tarde y terminamos codirigiendo. En el Incubadora del año siguiente, Martu queda como directora junto con Fran Quiñones como productor en ese laboratorio. Y esa carpeta no tenía nada que ver con lo que después terminó siendo la película, ¿no? Era sobre infancias y adolescencias, tenía entrevistas, tenía animaciones, tenía múltiples líneas. Después todo se fue simplificando un poco cuando se afianzó el vínculo con Tristán y entendimos que era por ahí. También tuvimos un montón de etapas como Tristán dibuja y es parte también de la película, su devenir ilustrador, empezar a vender sus dibujos, todo esto. Pensamos en un momento en que la peli tuviera animaciones, de hecho llegamos a maquetar una escena de animación, pero nos corrió el tiempo y finalmente... y también la peli demostró que tal vez no necesitaba ese recurso, ¿no? Claro, hubiera sido distractivo, querés decir. Habría sido otra película. De pronto hubo un momento en el cual habíamos filmado un montón de observación. Digamos, la peli es fundamentalmente una observación tal vez facilitada con algunas consignas a veces, pero eminentemente observacional. Y me acuerdo que tuvimos varias etapas de montaje. En la tercera etapa de montaje teníamos el armado de observación con unas placas en negro donde pensábamos que podían ir animaciones. Y lo primero que hicimos en la etapa final de montaje, que es cuando se sumó Jero Pérez Rioja, fue saquemos las placas y veamos qué pasa si no pensamos en la animación. ¿Cómo funciona? Exacto, y descubrimos que funcionaba muy bien. Ajá. Bueno, ¿qué cuenta Tristán y los días por venir? ¿Con qué se va a encontrar el público cuando vaya a ver este documental que se estrena ahora? Sí, mañana. Se va a encontrar quien vaya a ver Tristán y los días por venir con una película, dependiendo de cuánto uno tenga cariño, afecto, afición por los documentales, puede parecerle más o menos documental, ¿no? Eso nos pasó con Cuidadoras también. Ay, no parece un documental, como no tiene, ¿no? Quienes somos afines a este género o a la no ficción, sabemos que hay un montón, repertorio enorme de recursos, pero se va a encontrar con una peli que de a ratos una se olvida que es un documental, que está muy cerca de Tristán, este protagonista que crece 7 años a lo largo de la película,
que toma unas decisiones muy importantes acerca de su identidad de género y que las lleva a cabo con red, con compañía, con ayuda, con su mamá, con sus amigues, con instituciones que al principio acompañaban y que después, con el cambio de signo político, empiezan a no acompañar. Y entonces la peli se vuelve un retrato del crecer y del transicionar, mostrando el vínculo cercano que tiene ese proceso con el tomar conciencia acerca de los propios derechos, con el tomar del mundo lo que uno es y sobre todo con el crecer en red, en comunidad, ¿no? Es ante todo una historia, estas no son palabras mías, pero nos las han dicho muchas veces, entonces creo que vale la pena resaltarlas. Es una historia luminosa, es una historia de una transición que va bien y puede ir mucho mejor cuando el contexto acompaña. Por eso hay que defenderlo. Justamente te iba a comentar, preguntar, generalmente el tema de la transición y de la identidad sexual se suele abordar desde un tono dramático o desde algo más convencional como el objeto de estudio, digo, ¿no? Pero ustedes eligieron otro camino, porque si me estás diciendo que les dicen que es una película muy luminosa, digo, ¿cómo fue eso, esa elección? Que es una elección estética, ética, artística. Yo creo que, por un lado, nosotras somos una dupla de directoras cisgénero, es decir, no somos personas trans. Y lo que nos pasó tanto con esta película como con Cuidadoras, yo diría que nos pasa cada vez que abordamos algo que filmar, es que nos preguntamos mucho qué nos pasa. Tratamos de imaginar qué nos pasaría a nosotras si nosotras fuéramos las personas filmadas o narradas, ¿no? Porque hay mucha generosidad en el poner el cuerpo, sobre todo en un documental con gente que no es actriz o que está encarnando su propia vida. Sí. Entonces, creo que hay cierto, podríamos decir, hay cierto pudor en lo que contar o lo que no, pero aparte, es esto. ¿Qué podemos contribuir hoy a las narrativas, a la enorme cantidad de narrativas sobre diversidad? Bueno, que hay historias que salen bien cuando el contexto acompaña, que el contexto nunca es suficiente, que hay que pelear por ese contexto que pueda acompañar y que cuando uno se ve reflejado en la... Tristán lo dijo, está dando entrevistas con nosotras bastante seguido, es hermosa la experiencia, no nos había pasado antes, y una de las cosas que repitió varias veces y que a mí me conmueve mucho es, a mí me habría gustado ver una película así cuando yo tenía 12 o 13 años, me habría abierto los ojos. Entonces, es eso, que se puede contribuir a lo existente en dirección al mundo en el que creemos, en el que queremos vivir y en el que creemos. Claro. Ahora, bueno, supongo que también, más allá, Martina Matskin, la codirectora de Tristán y los días por venir, nos contaba en otro programa en el que estuvo ella, que Tristán les dice tías. Sí. Eso habla también de un vínculo que se generó, ¿no? Sí. Afectivo. Ahora, ¿cómo ustedes toman distancia en ese vínculo para lograr el objetivo, si cabe la palabra, de retratar de esta manera a Tristán o al protagonista de la historia que están narrando? A ver, nos llamamos tías en este momento. Creo que siempre hubo un reconocimiento del vínculo y el cariño que nos tenemos. Eso no siempre fue sencillo en rodaje. O sea, hoy, con la película terminada, creo que puedo disfrutar más de ese vínculo. Hubo momentos en los que nosotras queríamos filmar y Tristán se empacaba y no. Momentos en los cuales Tristán nos fue guiando en lo que quería mostrar y nosotras fuimos respondiendo a eso, pero siempre desde el detrás de cámara. No es la misma la conciencia de un lado y del otro. Sí, hubo momentos de desacuerdos a lo largo de los 7 años. No sé si la distancia tampoco garantiza
O sea, me parece que hay que problematizar un poco este concepto de la distancia óptima, ¿no? Claro, bueno, no sé cuál es la distancia óptima, claro, si existe, ¿no? No existe, pero es muy difícil no involucrarse emocionalmente a lo largo de tantos años. Una sí puede todo el tiempo abstraerse y sobre todo al mirar el material y decir... A mí me pasa todo el tiempo, cuando miramos el material después decimos, pucha, ¿por qué no? Seguimos un poco más, pucha, ¿por qué en esta situación no pregunté no indiqué lo que fuera, ¿no? Pero en líneas generales creo que el cariño no tiene por qué ir en dirección opuesta al, qué sé yo, a facilitar la intimidad del rodaje, ¿no? No sé. Bueno, es que lo preguntaba en esa dirección, más que por hurgar en conflictos, sino en el acercamiento, porque es un tema de los más difíciles en un documental, una historia de no ficción, acercarse a la intimidad de un personaje. Sí, sí, absolutamente. Y en este caso, que además está en juego la identidad de género, la transición, me parece que, bueno, ustedes deben haber sido muy cuidadosas, pero al mismo tiempo no perder de vista qué es lo que querían contar de Tristán, ¿no? Porque es una elección también. Sí, yo creo que lo perdimos de vista muchas veces a lo largo del proceso, ¿no? Una muchas veces va como con una idea de lo que filmar y después ahí pasa cualquier otra cosa. Tal vez en el momento a una le parece que es inútil o que no entiende por qué está ahí 20 minutos con la cámara prendida sin que nada suceda, y después cuando lo volvés a ver con la distancia, con el tiempo, te das cuenta que ahí había algo. Yo me acuerdo que en el proceso de Cuidadoras nosotras insistíamos mucho con mirar material durante el rodaje y Rob Pichirili, la productora, nos decía, no lo miren ahora, como de ninguna manera lo hagan, y creo que fue un acierto eso. Cuando estás en la vorágine del filmar, como que de pronto crees que sabes lo que estás contando, crees que encontraste lo que fuiste a buscar, y entonces la vez siguiente vas a buscar otra cosa y te perdés de lo imprevisible, justamente. Creo que eso fue lo más rico, lo que nos salvó la película también, ¿no? Lo imprevisible. Ajá, a estar abiertas a esa posibilidad, Sí. ¿no? A lo que surja en el momento. Ahora, ¿cómo se dividieron las decisiones estéticas y artísticas entre vos y Martina? No sé si las dividimos, la verdad. Hay momentos, en líneas muy generales nos pasó en Cuidadoras y acá también, que Marto está más cerca por ahí del encuadre y yo estoy más cerca de los personajes, pero es una generalidad. Porque no siempre fue totalmente así, porque a veces nos tocó a nosotras hacer sonido en una jornada o ir a agarrar la cámara y hacer alguna cosita a cada una de nosotras, más allá del equipo que se mantuvo a lo largo de la peli, pero que es un proceso muy largo y a veces el equipo también tiene sus laburos, tiene sus cosas que no puede frenar por ir un día a filmar, ¿no? Ese tipo de cosas, de negociaciones con la realidad. Después en montaje estuvimos las dos, en postproducción estuvimos las dos. Y ya son muchos años y hay algunos acuerdos medio telepáticos, medio tácitos. Tácito, Sí. claro. Sí, supongo que sí. Bueno, en Cuidadoras se notaba ese acuerdo. Sí. No sé en Tristán porque no la vi todavía, pero bueno, a partir de mañana va a estar en los cines, en el Gaumont. Sí, en el Gaumont y en el Eco Select de La Plata. Eso para empezar esta semana. La función de mañana del Gaumont está agotada, pero viernes, sábado, domingo a las 21 horas estamos. En el Eco Select estamos a las 18 horas este fin de semana. Bueno, en la semana también, ¿no? Hasta el miércoles, pero sabemos que de jueves a domingo es muy importante para la peli y la cantidad de espectadores que vengan. Vamos a estar en el Helios de Palomar a principios de julio. Vamos a estar en Gualeguaychú, en Córdoba. Y bueno, toda la información que vamos confirmando la vamos subiendo al Instagram de la peli. ¿Qué es? Tristán y los días. Bien. O sea que allí van a encontrarse con todas las novedades. Va a ser una gira federal, un estreno federal. Ojalá. Entonces, están tendiendo a eso. Sí, y ojalá, nada, se charle mucho.
Con el público, claro. Sí. Que ahí se completa la historia, ¿no? En el encuentro con el público. Total. ¿Qué expectativa tenés respecto de eso? Porque además estrenar en este momento tan particular de la economía, de lo social, ¿cómo llegan al estreno ustedes? Cansadas, ¿no? No, a mí me da particular ilusión qué va a pasar con Tristán en ese estreno, con su familia, con sus amigues, con la gente que venga, no sé, en La Plata, por ejemplo, estamos organizando unas funciones conversadas con agrupaciones de familias diversas de allá, que vieron el cortometraje de ficción que Tristán protagonizó en su momento y que nos dijeron como... Nos vimos reflejados un montón ahí en esas dudas, en esas preguntas, en esas angustias. Yo espero que con el docu pase lo mismo, que se converse más entre el público que lo necesita y también el público que por ahí no es tan afín a la temática, pero que encuentra en esta peli la universalidad de una relación madre-hijo, de un crecer, de las dudas cuando uno se asoma a la adultez. Digo, todo eso es el corazón de la peli y tengo expectativa de que resuene. Fundamentalmente igual me dan muchas ganas de ver que Tristán se encuentre con un público y con la película. Con el público, exactamente. Sí. Ahora, bueno, desde el momento en que se gestó el documental hasta hoy hubo cambios sociales e institucionales muy profundos, ¿no? Sí. Y en este momento, ¿cómo son las expectativas que tienen ustedes respecto de la temática? Bueno, hace un rato mencionabas que hay entidades que se acercaban antes a Tristán que ahora ya no se acercan, seguramente porque han sido desactivadas, supongo yo. Pero, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto de la temática que aborda el documental en relación a este momento? Es un momento muy duro, efectivamente. Yo nombré al principio a la Mocha Celis. La Mocha Celis es una asociación civil y un bachillerato popular. Forman parte de la película también. De hecho, la primera feria en la que Tristán vende sus dibujos es una feria en el contexto de la Mocha Fest, que es un festival que organizan para recaudar fondos, y el discurso que se escucha en ese momento es el discurso de Virginia Silveira, que es la presidenta de la asociación civil, que es la primera mujer trans presidenta de una asociación civil en Argentina, creo. No sé si estoy diciendo bien, pero creo que sí. Bueno, es la primera dirigente trans de la Mocha en los 15 años de existencia que tienen. Que fue estudiante de la Mocha además y que ahora es dirigente. Entonces es muy importante el crecimiento de esa generación. Y por ejemplo, desde la Mocha hay recortes presupuestarios muy pesados que obstaculizan mucho el funcionamiento diario. La Mocha tiene, además del programa educativo, un montón de programas de acceso a derechos de los que Tristán también formó parte, ¿no? Pidiendo, yendo, capacitándose para armar un currículum, aplicando a búsquedas laborales, accediendo a asesoramiento jurídico para poder dar los pasos en su transición, que muchos de ellos están narrados en la película, con una estructura civil detrás de lo que la película cuenta, que se le hace muy difícil el sostén diario ahora, no solamente por los ataques institucionales, las mermas, los recortes, sino también porque, por ejemplo, esa es una organización que se sostiene por donaciones y la gente está muy apretada económicamente para donar un mango, ¿no? Entonces, todo el contexto es muy adverso. Lo que la película plantea también es que es muy obtuso negar que la diversidad siempre existió, que va a seguir existiendo y que los derechos adquiridos no van a ser defendidos por toda una comunidad. Entonces, la expectativa es que la peli, como mínimo, ponga una pausa en el cotidiano y nos recuerde todo eso que logramos y todo lo que falta por lograr, más allá de la circunstancia. Bueno, entonces hecha la invitación para ver a partir de mañana, jueves 18, este documental Tristán y los días por venir, que va a estar en el Gaumont de arranque, digamos, y en el Ecosele de La Plata. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos adelante.
El director y guionista Francisco Marise estrenará mundialmente su segundo largometraje, Camionero, en la competencia próxima del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, que se va a llevar a cabo del 3 al 11 de julio. Estamos con Francisco Marise, quien hace muy pocas horas terminó el trabajo de postproducción de Camionero. Francisco, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, dice la reseña informativa, que es lo que conozco por ahora, de Camionero, que es un viaje melancólico por un mundo que está a punto de desaparecer. ¿Qué te llevó a emprender este viaje? Bueno, la peli empieza quizá hace muchos años, cuando yo era chico, mi abuelo era camionero, después dejó de ser camionero y empezó a trabajar con camioneros. Y, y desde ahí con mi familia, con mis padres nos mudamos y andábamos viajando siempre al lugar donde habían sido ellos, que estaban con mis abuelos, y estábamos en otra ciudad, y después con los años empecé a viajar yo trabajando, y ya los últimos 10 años me la pasé con una valija de acá para allá, ¿no? Y dije, bueno, a ver, parezco un camionero, y me interesaba mucho tratar de entender cómo hacía esta gente que tiene este oficio tan bonito y tan difícil también, de cómo transitaban estos viajes, cómo hacían para estar lejos de sus casas, de sus familias, y cómo transitaban los momentos de espera, ¿no? Y a partir de ahí empecé a viajar por las rutas argentinas y, y bueno, y a tratar de encontrar algunas historias que me sirviesen de inspiración para escribir y para una vez escrito lo que quería contar, empezar a buscar eh, personajes reales, quiero decir camioneros, camioneras o personas que trabajan en paradores o en gomerías, hacer como una especie de casting y con ellos terminar de reescribir el guión y ponernos a jugar al cine, ¿no? Es un poco así el recorrido de la peli. Ahora, siguiendo con esa reseña que mencionamos, ¿no? La informativa de Camioneros, ¿cuál es ese mundo que está a punto de desaparecer, en el que vos Sí. realizás este viaje? Bueno, hay por un lado el mundo del diésel, del mundo del camión a, a nafta, digamos, a gasolina, que es algo que en países ya más desarrollados eh, está dejando de existir, ¿no? De hecho, los camiones en Argentina suenan diferente, se rompen y se arreglan de manera diferente, ¿no? Todavía son máquinas que traccionan mecánicamente y de otra forma. Y, y después hay algo del oficio que se va perdiendo, ¿no? Según nada iba viendo en la ruta, ¿no? Y bueno, como en China empieza a haber camiones que van sin chofer y sin conductor y se manejan solos, hasta también hay algo de más del folclore y de la épica camionera que se empieza a perder porque los sistemas de control y de monitorización empiezan a hacer que la gente tenga que estar casi de manera como zombies arriba de los camiones, yendo de acá hasta allá en cierto tiempo sin poder parar, durmiendo muy poco y siguiendo y tratando de hacer nada, el dinero que necesitan hacer para llegar a fin de mes, y bueno, y todo se vuelve ahí una especie de carrera absurda contra el tiempo, ¿no? A eso me refiero. ¿Cuánto tiene de road movie tu película, de fantástico, si es que hay algún elemento fantástico en esta narración? Sí, antes decía que antes de verla, ¿no? Antes de terminarla, que la película era como una road movie sin ruta, ¿no? Una road movie en donde la verdad lo que tiene la película es que filmé a camioneros, a camioneras o gente que está en esos paradores al costado de la ruta, pero en los momentos de paso y pausa, en los momentos donde ellos no se desplazan, en los momentos donde no manejan, sino que apagan el camión y esperan
o pescan, o hacen el amor, o charlan, o comen, o hablan con sus familias, ¿no? Y, y desde ahí era un poco, esa propuesta fue, bueno, poner el foco en otro lado, no ir a lo seguro que es, bueno, un camionero maneja, eso lo sabemos todos. Bueno, ¿qué hace cuando no maneja, no? Y, y creo que la road movie se va construyendo casi mirando de la ruta para afuera, de la ruta al parador, de la ruta a la gomería, de la ruta al motel, de la ruta a la banquina. Y, y se empieza a formar este rompecabezas, que es este mosaico, que es la película, y que sí, compone un viaje, pero que es un viaje en espiral, no hay un inicio y un final de un viaje, ¿no? Que en toda road movie hay o debería haber, ¿no? Un personaje parte de un lugar y llega a otro. En esta película también hay muchos protagonistas que aparecen fugazmente y casi como destellos de existencia, y ya no vuelven a aparecer en la película. Entonces, bueno, es una road movie muy especial, digamos, muy particular. Ajá. Claro, y no es exactamente documental tampoco, digo, hay elementos ficcionales. Claro, sí, a mí me interesa mucho el cine que parte de lo real y, y parte del documental, si queremos, pero que se juega en una frontera difusa entre lo que es más documental y lo que es más ficción, ¿no? Hay un cineasta catalán que a mí me gusta mucho, que se llama José Luis Guerín, que él habla de como un espacio transitorio que hay entre la puesta en escena, que sería lo que es hacer ficción, y, y la toma directa documental, ¿no? Y en ese espacio que no difuso encontramos lo que se llama la puesta en situación, y es un poco lo que hacía, ¿no? Era, bueno, me gustó tal gomería en la ruta 9 en el kilómetro 348, la elegimos como decorado, como si fuese un set de cine. Y en ese decorado, ¿quién está? Bueno, el gomero, está el gomero que ya puede actuar, y un camionero que casteamos porque nos entrevistamos con un montón de camioneros y camioneras por videollamada, que era la única forma de poder conectar con esta gente que está todo el tiempo moviéndose de viaje. Veíamos cuál era más o menos una persona que me interesaba por algo, o que tenía una buena historia para contar, o que tenía algo especial, y lo citábamos a esa gomería. A veces no se conocía con ese gomero, y a partir de ahí era, bueno, entendí que a este camionero le pasa tal cosa y a este gomero le pasa tal otra. Yo escribía una escena, la proponía, y entre los personajes que iban a actuar en esa escena y yo reescribíamos oralmente, digamos, la escena, y empezábamos a jugar al cine, ¿no? Y esa es la puesta en situación, porque a partir de ahí empezaban a aparecer cosas nuevas, o a partir de ahí, a ver, ellos siempre eran ellos mismos, haciendo de ellos mismos, hablando como hablan ellos mismos, pero un poco se estaban interpretando, ¿no? Y en esa interpretación, bueno, me permitían dirigir las acciones un poco más para allá, un poco más para allá, retomar algunas palabras que sentía que a ellos les resonaban de alguna forma especial, y dar vueltas sobre esas palabras, y ahí empezábamos a jugar al cine, ¿no? Entonces sí, se mueve de lo que es el documental más al uso o clásico, para explorar esa frontera difusa que a veces se llama cine de lo real, y me gusta bastante. Algunos llaman no ficción, que me parece raro, porque estamos negando un género bueno, no sé, en fin, pero claro, no hay un término exacto, ¿no? Sí, Para decirlo sí. tampoco. Bueno, también el límite es muy difuso, ¿no? Entre Sí, documental y y bueno, ficción. por ejemplo, no sé, en una secuencia en particular hay una camionera, Gabriela, que ella me contó una historia que tenía con un amante y que no se podía encontrar porque prefería estar en la ruta y yo qué sé. Y es, bueno, mira, el amante de ella no va a actuar. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a un actor. Y un actor que haga de su amante, ¿no? Y bueno, y ella estaba contando su vida, su historia, estaba interpretándose a sí misma y rebotando contra un actor que era su amante, que no estaba ahí, que era otro, ¿no? Digo, Sí. y bueno, es muy interesante cómo se va armando, cómo se va llegando, cómo se va descubriendo cierta verdad a partir de esa especie de ficcionalización también, ¿no? Y cómo se va abriendo la gente
jugando este juego de decir, bueno, me estoy interpretando, pero también estoy jugando a repetir algo que ya dije y que me Sí, resuena. Y es muy loco también cómo se llegaban a abrir muchas veces y me terminaban diciendo, wow, nunca llegué hasta acá, ¿no? Nunca había hablado a una pareja de un camionero con una camionera, nunca habíamos hablado de este tema, increíble, qué bueno, ¿no? Y claro, accedes a un estadio de intimidad claro. súper bestia y estando ahí con la cámara y La nada, y magia, muy, muy generoso de su parte la también, magia ¿no? del cine, dicho muy Sí. vulgarmente, muy sencillamente, ¿no? Francisco Marise, director y guionista, también productor de Camioneros, esta coproducción entre Argentina y España, que va a tener su estreno mundial en el festival de esa hermosísima ciudad checa de Karlovy Vary. Esto va a comenzar el 3 de julio. Vas a estar ahí, me imagino. Sí, nos invita al festival. La primera proyección de la película es el 8 de julio. Ajá. Hay 4 proyecciones y una para prensa, o sea, 5, está bastante bien. Y por suerte me invitan ahí 4 noches y vamos a ir a presentar la peli, a ver cómo resuena, cómo se ve, cómo se Ajá, cuenta, no sé, ajá. en otro lugar tan diferente al que nunca fui, obviamente. Bueno, estaremos muy atentos entonces a la recorrida de este camionero. Muchísimas gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Gracias a Seguimos ustedes. Que adelante vayan en bien. GPS Audiovisual Radio. Esteban Lamote protagoniza la puesta teatral de Secreto en la Montaña, coprotagonizada por Benjamín Vicuña y dirigida por Javier Daulte. Es un suceso que se presenta en la sala Multiteatro. Estamos con Esteban Lamote. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por hacerte un hueco entre tantas actividades. Esteban, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿cómo andás? Bueno, un gusto por fin poder hablar con vos. ¿Cómo recibe el público una obra que es una adaptación de una película muy, muy popular, como fue Secreto en la Montaña, y que a su vez tiene origen en un cuento? Bueno, está pasando algo en la sala que van muchas personas que no vieron la película, Ujú. entonces creo que la mayoría de la gente que está yendo no vio la peli y no sé, se arma otra cosa, ¿no es cierto? Y se va la gente muy emocionada, se está armando una cosa muy linda de compartir con el público. O sea, Ajá, como de verdad van a ver, decir, bueno, a ver, porque a priori uno dice, bueno, dos actores o sea, medio famosos de la tele, de las novelas, de las series, haciendo Secreto en la Montaña, sí. dos tipos mucho más grandes que los actores que hicieron la película en su momento. Y me parece que es tan hermosa la historia y- y lo que se puede hacer con eso. Es muy lindo lo que tenemos que actuar. Yo estoy muy agradecido y muy contento y la gente es un nivel de conexión Ujú, espectacular. ujú. Las devoluciones son muy Muy, buenas, por lo menos lo que se ve en las redes sí, sociales, y los comentarios, ¿no? es Secreto muy en lindo la lo que pasa dentro de la sala, sí. Claro, Secreto en la Montaña plantea una relación homosexual en un contexto de fuerte rechazo oficial a las diversidades y las identidades. Este panorama complejizó, los condicionó, los limitó, los limita al plantear justamente esta temática en escena. No, yo creo que no. O sea, no, lo que nosotros hicimos fue trabajar con el material con un nivel de compromiso y de entrega. De verdad trabajamos muchísimo, pero digo, contestando a lo que decís, creo que sí es un contexto con unos discursos súper homofóbicos. Ujú, Hay como un regreso así de unos discursos diabólicos. Pero nosotros creemos que tenemos que contar esta historia de amor con mucha intensidad y darlo todo arriba del escenario y después, sí, obvio que historias así, con discursos como los que hay hoy, resuenan el doble y creo que no sabría decirte si eso es mejor o peor para la obra, pero sí está bueno porque sí, que es lindo que se den esos debates, esos discursos, que se hable de las cosas. Y ir al teatro es un gesto político. Bueno, justamente, ¿no? Se resignifica
Dicho de otra manera, lo que te preguntaba hace un momento, ¿se resignifica justamente como un hecho político esta apuesta teatral en este momento? Yo creo que sí, sin proponérselo al mismo tiempo, porque no es que alguien dijo, che, armemos una carpeta, y ¿no es cierto? Entonces me parece que lo interesante es eso, justamente. Y también un momento, no solamente por la temática de la obra y porque cuenta la historia de amor entre dos hombres en un contexto tremendo, mucho peor incluso que el de ahora. Si bien lamentablemente hay días que uno dice, che, ¿cambiaron las cosas o no cambió nada? Pero digo, más allá de eso, como sí, se requete contra, se resignifica mucho. Sí. Bueno, ¿cómo te preparaste para interpretar a Ennis del Mar, este personaje que es de muy pocas palabras, solitario? Bueno, yo soy de un pueblo y hubo un momento de mi vida, sobre todo en toda la adolescencia, que tenía contacto con el campo, porque tenía un primo y un amigo que tenían campo, y iba, a veces me quedaba los veranos ahí, estaba con los gauchos, o sea, sé cómo, conozco a esa gente, porque viví en un pueblo muy chiquito hasta los 18 años, 17, entonces, y anduve en el campo mucho, hice viajes a caballo, entonces algo de ese espíritu yo sabía que... Y después actuar la contención, porque ese tipo, Ennis del Mar, lo último que quiere es enamorarse de un tipo, entonces es el cuerpo, el deseo está ahí y él todo el tiempo trata de negarlo, entonces es muy lindo de actuar, porque hay que actuar, los personajes que tienen una contradicción tan grande son los más jugosos, los más interesantes, creo, para los actores. Yo siento que me estuve esperando este papel un montón de tiempo porque me permite hacer un montón de cosas y ir a un montón de lugares que yo tenía ganas de hacer un melodrama. Es como bueno, Alberto Migré, Tennessee Williams. Claro, no sé, es un melodrama, sí. Es un melodramón. Sí. Y es lindo y también tiene parte graciosa porque el enamoramiento siempre tiene que ver con el humor. No te enamorás de alguien que no te hace reír, creo. En la vida, digo. Y bueno, esta cosa de que uno no elige de quién se enamora, ¿no? Creo que es eso. Claro, bueno, eso es el leitmotiv de la obra, ¿no? Por lo menos así la presentan en la campaña de prensa, ¿no? Uno no elige de quién enamorarse. Nunca mi personaje elegiría enamorarse de su compañero, del otro vaquero, digamos. Es lo último que elegiría. Y sin embargo le pasa. Y vos lo trabajaste entonces porque además los silencios es lo que es muy contundente en ese personaje, ¿no? Porque es la represión también de estos deseos. Totalmente. De los que hablas vos, ¿no? No, y aparte es la represión, es un tipo que no puede verbalizar tampoco las emociones. Lo más lejano al psicoanálisis y al mismo tiempo es tímido. Y es más hosco, más rudo que el otro. El personaje de Jack Twist es más histriónico, más... Yo qué sé. No, lo trabajé así, pensando en eso. Bueno, la apuesta que hizo Javier Dolte es buenísima, es excelente y también te ayuda en el teatro porque con un silencio de 10 segundos tenés que contar por ahí que está callado hace 3 horas. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y el teatro tampoco podés hacer un plano abierto y mostrar las rocallosas con las ovejas. Porque estás adentro de un teatro, entonces es realmente distinta a la película y al mismo tiempo tiene ese espíritu, el de la película y el del cuento, que es el melodrama más profundo como género también, ¿no? Sí. Que bueno, lo profundizaron además en esta apuesta de Javier Dolte, ese tono. Sí. Ahora, se habla mucho también de las escenas que tienen de eróticas o cierto erotismo, los desnudos. ¿Ustedes cómo trabajaron eso? Yo el desnudo lo trabajé con el cinto y con el pantalón, sacándome el pantalón. No, eso no. Yo cuando hay no, creo que mostrar el pito o el culo o hacer una escena de sexo realista siempre va a tener que ver con el director. ¿No es cierto? Yo no tengo ahí cosas, che, yo esto lo hago o esto no lo hago. O sea, dejo que ese director me apoyo en eso. Yo no tengo miedo de nada si el director si sé que si confío en el capitán, digamos. Claro. Puedo hacer cualquier cosa. Entonces, también, tanto las escenas de besos, que son realmente muy intensas,
y muy verdaderas. Como el culo, que se me ve el culo, que eso es mi culo, de verdad, digamos. Están al servicio de un cuento re lindo y de algo re. O sea, entonces casi que no es algo que tuve que trabajar por separado ni nada, simplemente ocurre eso y listo. Lo incorporaste en tu personaje y en cómo se mueve y cómo se maneja este personaje, ¿no? Ahora, ¿sentís Sí. que el teatro te permite otros recursos actorales que por ahí no te suceden en el cine o en las series? Son deportes distintos, yo creo que son tan distintos, casi serían profesiones distintas, la del actor de teatro y el actor de películas, es decir, no tiene nada que ver, no, Ajá. realmente, el ritual, la forma, la continuidad que tiene el teatro. También cuando hablábamos de lo político del teatro, hoy con las cosas de inteligencia artificial y todo esto, creo que el teatro es más político todavía, porque vas a ver unos tipos que se ponen un sombrero de cowboys y tenés que creer que estás en Estados Sí. Unidos en el año 1900, y eso es un acto de fe supremo. Ujú. ¿Pero de qué estaba hablando? Me perdí. No, si el teatro te permite justamente Sí, desplegar más sí, recursos, ¿no? Que el sí, sobre cine. todo emocionales. Ujú. Hay unas largas donde el personaje, vos espectador, ves que le dicen una cosa, que esa cosa lo atraviesa, que hace fuerza para que eso no le ocurra, pero que de repente se derrumba, y bueno, nada, digo, eso es, en una película tiene que ocurrir, si bien está el montaje, tienen que estar las escenas bien hechas, Ujú. pero en el teatro es Sí. directamente como algo muy, eso, no sé, como una cosa muy En primitiva cueros, y hermosa. digamos, no lo digo por Sí, el a desnudo, pelo, ¿no? como Sino, dicen, a pelo. exactamente, claro. Bueno, y hablando de cine, si no me equivoco, recientemente terminaste de rodar Glaxo con Benjamín Neistat en Brasil. Sí, filmé Laxo con Benjamín, que también bueno, está Alan Sabaj, Manu Fanego, Esteban Bigliardi, Lali Espósito, y hay 4 actores que hacen de estos 4 que te dije cuando son jóvenes, Ajá. que no sé los nombres de los chicos, pero son unos actorazos espectaculares, muy, muy buenos. Creo que esa película va a presentar como una camada de actores nuevos, muy, muy buenos. Bien. Y estoy recontento porque yo soy fan de las películas de Benjamín y quería trabajar con él. Y estuvo divino, estuvo ¿Y hermoso. cómo Hago una cosa pequeña en la película, pero estoy muy agradecido y muy Ajá, contento. ajá. Filmaste en Brasil. Sí, pues se rodó todo en Filmé en Brasil, Brasil, sí. ¿no? Como Sí, si fuera filmé Argentina. exacto. Ahora, Filmé en ¿cómo Yaguarao y en justamente Pelotas. esta realidad, ¿no? De que el cine argentino se esté haciendo en otro país? ¿Cómo te atraviesa? ¿Qué te pasa con eso? Eh, Me parece bastante triste, pero quiero pensar que va a cambiar, no sé. No es un momento de mucha ilusión, de mucha esperanza, porque las cosas no están bien en ese sentido. Digo, el Estado no está haciendo absolutamente nada por el cine argentino, todo lo contrario, bastardeándolo, atacándolo Sí. sistemáticamente, desfinanciándolo. Una cosa tan importante que es la identidad de un país, ¿no? De lo nacional. ¿Qué es el nacionalismo? Para mí es el cine, no sé, por más que la Sí. palabra sea fuerte, digo. La música, las películas, Sí. también las cataratas, qué sé yo, los gauchos, todo, Sí, pero lo que nos muestra, desfinanciar sí. eso es despreciar tu patria, despreciar tu país. Ujú. Y bueno, sin embargo, nada, digo, hay un artista, tiene que seguir fluyendo y Benjamín, por suerte, gracias a Dios, termina filmando igual la película, aunque sea en Brasil, que es preferible que la haga siempre, por supuesto. Sí, Y sí, que nosotros desde vayamos ya. a trabajar a Brasil, bueno, no sé. Desde ya. Lo importante es que no nos frenen, que no nos frenen, digamos. Ujú. Seguir haciendo. Mm. Seguís haciendo y mucho, ¿no? Porque también desde Sigo que haciendo, terminaste la sí, tengo un grabación de guión también de mi Sanamente. película que estoy ¿Cómo? ahora buscando financiamiento. Y sí, bueno, ahora te digo sanamente, sí, tengo un guión hace mucho que se llama La mitad de la vida o El remisero absoluto, que estoy con Iván Busic y con Juan Pablo Miller, que son los productores, en la Sí. etapa de buscando financiación y eso, es un policial. Ujú. Nada, ya más adelante te contaré, todavía falta. Pero es un guión Y tuyo. es un guión mío y de Adrián Viñez, del director Sí. de Cinco Talleres y de Gigante. Sí.
y de Juan Manuel Bordón. Ajá. Bien, y ahí están Es un guión que entonces buscando. Sí, el guión ya está terminado, es como una sexta versión, estoy re contento, está buenísimo el guión, y ahora estamos en la instancia más de buscar guita, básicamente. Eso. Ajá. Y Sanamente, lo que me decías, terminé de grabar hace un mes, está buenísimo, va a estar muy bueno, lo dirigió Daniel Barone, que es un genio. Sí. Y el elenco me encantó y el texto estaba buenísimo. Lo escribió Ariadna Nastursi con Fernando Krapp y Dana Crosa. Y actúan Inés Esteves, Juan Gil Navarro, Martín Rechimusi, Camila Peralta, Gustavo Bassani, yo y Ariadna Nastursi, que es una de las autoras. Ujú. Y me faltan algunos, me faltan bastantes, pero los personajes más importantes son esos. Ahora ahí el tema es la salud mental, tengo entendido. Sí, exacto. Ajá. Sí. Otro temita, La ¿no? salud En mental este está momento, más- digo. Sí, bueno, totalmente. Es súper también otro tema. Digo, me parece que va a ser Ujú. está buenísima la serie y está buenísimo cómo toca el tema. Y no, nada, sí, es como, digamos, idealmente, es como o sea, una referencia que me imagino es para vestir santos, vulnerables. Ujú. eh, ¿Cuál era el otro? Locas de Amor, esos programas de Polka que Sí, tenían personajes con algunas patologías, con algunas, ¿cómo se dice? Padecimientos. sí. Bueno, Y bueno, esto es un poco, es sobre salud mental a ajá, full, sí. ajá. Y es producción de Adrián Suar, como Secreto en la Montaña, Eh, ¿no? Exacto, mi Ajá, productor. ajá, tu productor. Bueno, ahora, ¿y cómo te sentís en este momento de tu carrera con este tipo de personajes tan potentes? Eh, ¿Crees que te llegaron en el momento que era el adecuado, para vos, digo, Sí, en profesionalmente? relación a, sí, creo que todo, yo creo que, digo, si miro, no sé, Envidiosa llegó en un momento que Ujú. también que tenía que llegar, creo que si ya llegaba antes, no, o después ya iba a ser muy grande. Y en relación al Secreto y la Montaña, el Secreto en la Montaña, sí, me llegó un momento, pero también yo me ocupé de prepararme como actor para recibir un proyecto así y poder y sentir que lo puedo hacer bien, digamos. Eh, no, tuve que elegir, por suerte, entre varias obras de teatro que me vayan ofreciendo hacía un par de años. Me cuesta hacer teatro y algo audiovisual, entonces, Ujú. y ahora fue la primera vez que lo hice, porque realmente me gustaban mucho los guiones de Sanamente y me gustaba mucho Secreto en la Montaña. Creía que esa era la obra de teatro que yo tenía que hacer. Entonces me agarra en el mejor momento posible. Estoy solo agradecido por eso. Ujú. Y te metiste de lleno a hacer las dos cosas. De lleno y estoy fascinado con lo que pasa en las funciones, con lo que me pasa a mí actuando, con lo que me pasa con la gente. Y bueno, Sanamente también estuvo buenísimo. Y ahora y en agosto volvemos con yo tengo un grupo de teatro hace 20 años con Esteban Bigliardi Ajá. y con Pilar Gamboa y Susana Pampín, que se llama La Compañía del Silencio, y que Romina Paula es quien dirige y quien Ah, bueno, escribe. qué grupo. Y en agosto vamos a reponer una obra que hicimos hace como 15 años, que es una adaptación del Sodo de Cristal en el Paseo de la Plaza, los martes. Ajá. ¿Eso es lo que estás ensayando ahora? Eso lo hicimos en un festival en Barcelona y en Reims, en Francia, el año pasado, después de 15 años. Y nos gustó mucho volver a hacerla y la habíamos hecho acá hace 15 años en el teatro eh, off, no sé cómo se le dice, Sí, independiente. sí, en el teatro más independiente, digamos. Claro, y ahora la vamos a llevar allá. Y Ah, también nosotros tenemos todos 15 años más, así que no sé, es un experimento. claro. Bueno, ¿y qué tal está resultando ese reencuentro? Muy bueno porque somos muy amigos los 5 y nos queremos mucho, Claro. entonces también es como que pasar tiempo con ellos es tiempo dedicado también a eso, a cultivar, a la mejor sociabilidad posible, que es con la gente que te quiere y que encima que hacemos cosas artísticas y viajamos y somos familia. Claro. Es la comunidad, entonces. Mm, Ahora, hay otra, la y comunidad. además, como si todo esto fuera poco, también incursionaste en la literatura. Uy, sí. ¿De qué Mira, a ver si trata? lo voy a traer. A ver.
esto es radio en vivo y ahora Esteban Lamote fue en busca de del ejemplar de su primer libro, Una comadreja. Sí, de poesía es. Ajá, es poesía, bien. Es de poesía y hace mucho que escribo, hace como 3, 4 años que empecé a escribir. Y yo soy bastante lector, pero hace también como 5 o 6 años que casi leo solo poesía. Antes no me gustaba cuando era más chico. Mira. Y entonces arrancaste por la poesía. Sí, arranqué por la poesía, me junté con Clara Muschietti, que es una poeta que me encanta, una poeta más consagrada, digamos. Sí. Una joven poeta consagrada, porque es muy joven para ser tan buena. Y bueno, y ella me ayudó, empezamos como a trabajar, a buscar, a encontrar mi voz, cuál era mi voz poética, si es que existía primero, y después cuando empezó a aparecer, a trabajar sobre esa voz poética, digamos. Y trabajé mucho el libro, está bueno, estoy re contento. Es un libro medio bonaerense, medio así, más de mi infancia, y también habla un poco de la infancia, un poco de la adolescencia, un poco del encuentro con una persona nueva. Los poemas giran medio alrededor de eso. Ajá, de las nuevas relaciones. Muy actual y de algo muy, muy viejo. Ajá. ¿Y por qué una comadreja? Son poemas, no es una biografía. ¿Y la comadreja porque me gustan, porque hay un poema que habla de una comadreja, y porque me gusta ese animal, y porque había muchas cuando yo era chico, en Ameguino, se veían, andaban por ahí en el pueblo. Ajá. Entonces te inspiraron para que es tu primer libro. Bien. Sí, mi mamá pinta esto. Mi mamá pintó el cuadro y puse el cuadro de mi mamá en la tapa. Divino. Muy lindo. Ella pinta bárbaro. Bueno, sí. Una comadreja de Esteban Lamote, que ya está entonces en las librerías. Está en las librerías, sí. Uh-huh. Está bueno, cómprenlo que está bueno. Bueno, ¿algo más, Esteban Lamote? ¿Alguna otra cosita que te quede por hacer? No sé, digo, en agosto. Ajá. Y, o sea que a partir de agosto vas a estar con Secreto en la Montaña y también con esta obra que van a estrenar en el Paseo de la Plaza. Secreto en la Montaña seguimos de jueves a domingo, los sábados doble función. Y la otra obra se estrena en agosto, sí. Un año a puro teatro. Ajá, bien. A puro teatro y lo veremos también en series. Esteban Lamote, muchísimas gracias por este contacto. Te mando un abrazo enorme y me alegro de que este momento por el que estás transitando. Realmente muy merecido. Bueno, Julia, gracias a vos. Siempre un placer hablar con vos, de verdad. Bueno. Te mando un abrazo grande y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Y con este encuentro entonces con Esteban Lamote nos despedimos de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles aquí en Radio Trend Topic. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.